Mi hermana mayor era famosa por su temperamento puro como un crisantemo distante de los asuntos mundanos. Sin embargo, un día de repente escuché la voz en su corazón. He llorado hasta la muerte, ¿por qué no me ha defendido aún? Si miro este brazalete de jade el tiempo suficiente, seguro que me lo dará. La tercera hermana, con lo sencilla que es, ¿cómo podría merecer un esposo tan guapo? Resultó que su mente era tan astuta, mientras que yo llevaba años engañado. Más tarde, cuando la princesa consorte vino a elegir una nuera para el heredero, ignoré todas sus indirectas y di un paso al frente para decir, esta humilde muchacha está dispuesta a casarse con el heredero. Bien, regáñala bien, necesita que le den una lección. Estaba intercambiando palabras con la joven dama de la casa del marqués cuando de repente oí la voz de mi hermana, Meng Yuben. Me sobresalté. Siempre había sido amable, ¿por qué provocaría enemistad ahora? ¿Qué pasa, Meng Yidong? ¿Te has quedado sin palabras? Frente a mí Zhao Zhenyi seguía enseñando los dientes con arrogancia. Estaba a punto de replicar cuando otra voz me interrumpió. Habla. Pensar que incluso ese cabrón de Zhao Zhenyi se atreve a intimidarte y tú no te resistirás, qué desperdicio de lágrimas. Era realmente la voz de mi hermana, pero sus labios no se movieron. ¿Serían sus pensamientos? Perdí las ganas de discutir y rápidamente la arrastré hacia el carruaje. Así que te encoges así como así. Qué desperdicio de esfuerzo traerte aquí, con la esperanza de que pusieras a Zhao Zhenyi en su lugar. Inútil. Mi hermana me instó en voz alta a no hacer caso de las pullas de Zhao Zhenyi, pero en el fondo pensaba lo contrario. Observé su rostro, no delataba nada. Me tomó la mano y dijo con dulzura, hermana segunda, ¿qué pasa? Temiendo que notara algo raro, le apreté la mano con fuerza. No es nada, solo me siento mal. Volvamos a casa. Es una cosa inútil, enfermiza y me está hundiendo. Mientras maldecía por dentro, por fuera me mimaba, tocándome la frente. ¿Tienes fiebre? Hace frío, te dije que no vinieras. Pero fue ella quien dijo que Zhao Zhenyi estaría en el banquete temiendo problemas. Lloró tan lastimeramente entonces, ¿cómo podía dejarla sola? Zhenyi no es mala persona, solo un poco consentida. Además pertenece a una familia marqués, así que hay cosas que es mejor aguantar. Esas eran sus palabras habituales, que siempre había tomado al pie de la letra. Pero ahora lo veía con claridad, sabiendo que despreciaba a los matones que hacían alarde de su cuna, que me provocó deliberadamente al mencionar el apellido del marqués. Si de verdad no quería pelear, ¿por qué contarme sus quejas? Mi corazón se enredó. La había respetado profundamente, pero ella jugó conmigo todos estos años. Se puso la máscara de la pureza y se ganó los elogios de la ciudad, mientras que yo, siempre defendiéndola, fui tildado de lengua afilada y rebelde. Ahora que la había descubierto, la dejé actuar sola. Ya no le seguiría el juego. Cuando volvimos a casa, nuestra abuela nos llamó. Ese tonto sigue pensando que solo fue una visita a las flores. La abuela se tomó tantas molestias por esas invitaciones, que pronto aprenderá la lección. Al entrar en el salón, volví a escuchar la voz interior de Meng Yiben. Claramente este banquete de flores tenía una intención más profunda. Probablemente solo era una forma de emparejar a los jóvenes herederos y damas. Cuando Yiben me invitó, dijo que era una reunión de amigos, sin mencionar a la abuela. Una nimiedad, pero la usó para tenderme una trampa, sus intrigas no tenían fondo. Al vernos entrar, la abuela se levantó. Yiben, ¿y Don, alguien te llamó la atención? Meng Yiben se sonrojó con gracia. Hay algunos que encajan. Luego escribiré sus nombres para que los decidas. Su voz tímida podría engañar a cualquiera. Nadie imaginaría que quería hacerme daño. ¿Y tú, yo? Preguntó la abuela de repente. Mientras dudaba, la voz interior de Yiben resonó con claridad. Adelante, enfurece a la abuela, para que todos sus premios de cumpleaños recaigan sobre mí. Qué superficial, solo por un puñado de joyas y oro. ¿Por qué malgastar esfuerzos en juegos velados con semejante persona? Respondí sin rodeos. Abuela, hermana, ¿de qué están hablando realmente? No entiendo nada. En el banquete de hoy había muchos jóvenes solteros.
Te dije que eligieras una cerilla que tuviera el mismo estatus. ¿De verdad creías que solo era mirar flores? El rostro de la abuela se ensombreció al instante. Nunca había mostrado mucho cariño por niños como nosotros. Solo cuando crecimos se acercó un poco más, solo porque quería que tuviéramos un buen matrimonio y nos convirtiéramos en un apoyo para la familia materna. Nunca me había interesado competir por el favor de mi abuela. Meng Jiben, sin embargo, siempre se hacía la obediente ante ella. Hoy decidí desenmascarar esa falsa cara de nieta obediente. Hermana, ¿por qué no me lo dijiste? Me dejaste en la estacada y desperdiciaste los cuidados de mi abuela. Mi abuela y yo siempre habíamos estado distantes. Sus sermones a menudo me entraban por un oído y me salían por el otro. Podía regañarme todo lo que quisiera, y no le serviría de nada. Meng Jiben me conocía lo suficiente como para tenderme esta trampa. Normalmente habría dado la respuesta mecánica para apaciguar a la abuela, aguantar la reprimenda y listo. Jiben podría entonces ofrecerle algunas frases de consuelo, puliendo su imagen de hermana mayor devota. Pero hoy me negué a seguir su guión. El rostro de Meng Jiben cambió nerviosa y tartamudeó: hermana segunda, había tanta gente entrando y saliendo del banquete que simplemente olvidé decírtelo. ¿Y antes de irnos? ¿Por qué no dijiste nada entonces?, repliqué. Para sus adentros, Meng Jiben me maldijo a muerte: ¿qué le pasa a esta idiota hoy? ¿De verdad piensa elegir a su marido ella misma? ¿Con esa reputación tuya, de qué familia te querría? Pero por fuera aún tenía que fingir disculpas. Me temo que eres susceptible. Si lo hubieras sabido, no habrías venido conmigo. Así que ahí estaba mi error. Antes de irme me dijo que me vistiera con sencillez, y en la fiesta me advirtió constantemente que no me quedara mirando a mi alrededor ni corriera. Pensé que temía que le robara protagonismo. En cambio, se preocupó tanto por mí, que ingenuo había sido. De repente mostró una astucia que no esperaba: quizá ya había visto algo. Había captado sus intenciones. Cada palabra que decía me golpeaba el corazón. Solo podía seguirle el juego. Esas son cosas que una hermana mayor debería hacer. Hermana segunda, no te lo tomes a pecho. Las mezquinas intrigas de Meng Jiben no engañaron a la abuela. Al ver el cambio de expresión de mi abuela, busqué una excusa y me retiré. Efectivamente, Meng Jiben fue castigada a arrodillarse en el salón ancestral toda la noche. Al salir, apenas podía caminar y tuvo que acostarse en la cama para recuperarse. Solo estamos 3 en la casa. Además de Meng Jiben y yo, está la tercera hermana, Meng Jining. No nacimos de la misma madre, pero crecimos juntas y éramos tan cercanas como hermanas de sangre. De pequeñas, Jining y yo éramos traviesas y nos castigaban a menudo. Meng Jiben, desde pequeña, supo comportarse con decoro, todos los mayores de la casa la elogiaban. Mirando hacia atrás, siempre que Jining y yo nos metíamos en problemas, era porque ella nos incitaba desde atrás. Después de la travesura, retrocedía y arremetía, luego fingía compasión y ofrecía algunas palabras de consuelo mientras recibíamos el castigo, presentándose como la magnánima hermana mayor. Ahora que Meng Jiben había sido castigada, algo tan raro, no podía consolarla como es debido. Llamé a Meng Jining y fui a su habitación. En cuanto entramos, oí la voz áspera y amarga en su corazón. Miserable, ¿cómo te atreves a mostrarte después de haberme arruinado tanto? Pero por fuera nos recibió con la mayor cordialidad. Hermana segunda, hermana tercera, están aquí. Tengo el pie herido, no puedo levantarme para recibirlas. Jining aún no había visto a través de su máscara, desconsolada, se sentó junto a la cama. Hermana mayor, ¿por qué la abuela te castigaría sin motivo? ¿No será porque ese miserable Meng Jidong dijo calumnias? Alguien se ofreció. No es nada grave, solo esa segunda hermana. Meng Jiben comenzó. Supe de inmediato que pretendía difamarme, así que la interrumpí. Mi hermana mayor preparó en secreto el atuendo para ir al banquete de horquillas y flores a elegir esposo sin decirme nada, así que mi abuela te castigó. Solté un largo suspiro. Mi abuela tenía razón, yo no le había dado importancia a esas nimiedades. No podía culparla. Hermana mayor, ¿por qué no se lo dijiste a tu segunda hermana?, insistí.
Dijeron que este banquete de horquillas y flores lo había propuesto la propia emperatriz, y que una invitación así valía una fortuna incalculable. Jining parecía desconcertada. ¿Cómo podía imaginar las sucias intrigas de Meng Yiben? Quizás mi hermana mayor temía que le arrebataras el premio dorado que ya tenía en la mira, añadí. La tomé el pelo a propósito, y Jining me siguió el juego. ¿En serio? Hermana mayor, ¿ya elegiste a alguien? Cuéntanoslo para que podamos aconsejarte. ¿Necesito que ustedes dos tontos se preocupen por mí? Fuera de mi vista. Al escuchar el furioso rugido interior de Meng Yiben, mi corazón se sintió más ligero que nunca. Tras una larga pausa, sonreí levemente y dije, solo bromeaba, hermana mayor. ¿No te importa? Meng Yiben apretó los dientes con rabia, pero aún así forzó una sonrisa tierna. Pequeños bribones, ¿se atreven a burlarse incluso de su hermana mayor? Cambió de tema rápidamente. Tercera hermana, ¿es una horquilla nueva? Es preciosa. Ante sus palabras, Jining se sonrojó. Una sospecha me asaltó. Ah, ¿te lo regaló tu querido prometido primo? Hermana segunda, ¿qué dices? Adiviné bien. Jining se sonrojó furiosa, lista para golpearme. Lo esquivé y ambos nos pusimos a pelear juguetonamente. Pero entonces capté la voz interior de Meng Yiben. El general Wei, valiente e inigualable, ¿cómo podría siquiera mirar a esa inútil tercera hermana? Me volví hacia ella. Aunque sonreía mientras nos veía juguetear, no podía ocultar los celos en sus ojos. ¡Qué odio! La última vez que regresó a la capital, estaba enferma y perdí la oportunidad de conocerlo. Esta vez cuando regrese me vestiré espléndidamente y esperaré en las puertas de la ciudad. Me aseguraré de que me note y que abandone a esa inútil. Me quedé impactada. Meng Yiben, tan descarada como para codiciar incluso al prometido de sus hermanas menores. Y se atrevió a despreciar a Jining tan abiertamente cuando su madre era hija del príncipe Jin, a quien el emperador le había concedido personalmente el título de princesa del condado. ¿Qué derecho tenía Yiben a menospreciar a nadie? Jining, pregunté, tu boda es pronto. ¿Cuándo volverá el general Wei? Fingiendo indiferencia, Meng Yiben la siguió. Sí, ¿cuándo volverá? Claramente pretendía atacar. Jining, desprevenida, abrió la boca para responder, pero la interrumpí rápidamente. Frustrada, la mirada de Meng Yiben se nubló. Jining, sin embargo, cambió de tema. La princesa consorte de Jin tenía la intención de elegir esposa para el heredero, y ya había decidido que sería una hija de la familia Meng. ¿Es cierto?, pregunté. La reacción de Meng Yiben fue tan brusca que incluso Jining la notó. Nerviosa ofreció excusas. Nuestra tercera tía se casó con alguien inferior a ella hace mucho tiempo. ¿Por qué el príncipe dejaría que su heredero se casara con una hija de nuestra casa? Es cierto. Lo oí del propio abuelo, insistió Jining, agarrándome la manga. Le creí. ¿Ya han elegido a quién? En unos días mi abuela vendrá personalmente a elegir, dijo. Así que sería yo o Meng Yiben. Antes habría pensado que era una gloria compartida, una bendición para cualquiera de nosotros. Nunca habría competido con Yiben. Pero ahora al ver su verdadero rostro supe que si se convertía en su consorte mi vida jamás vería paz. Entonces decidí que debía ser yo el elegido. Debía ser yo. Esa miserable no puede robarme esto. Así que parecía que pensábamos igual. Solo que ella era de las que hablaban de una manera y pensaban de otra, sin mostrar nunca su verdadera naturaleza. Casarse con el heredero es disfrutar de riquezas infinitas, dije alegremente. Pero por desgracia, no soy tan virtuosa como la hermana mayor. Seguramente la princesa consorte te elegirá. Los halagos complacieron a Meng Yiben, aunque fingió melancolía. ¿Qué son la riqueza y el honor? Solo deseo una vida en paz. Pero hermana mayor, insistí, si te casas con el heredero, destacarás entre miles. Con tal poder, tus días serán bendecidos. Suspiró. Incluso como consorte heredará, el heredero no me tendrá solo a mí. Cuando envejezca y me marchite, ¿de qué me servirá un título vacío? Solo busco un corazón, una vida, una pareja.
Su actuación era tan profunda que casi se lo creyó ella misma. Sin embargo, cuando Jining y yo nos marchamos, ya estaba planeando cómo peinarse y qué túnicas usaría el día señalado. Afuera de las habitaciones de Jining, la llevé aparte. Tercera hermana, ya oíste, la hermana mayor no quiere casarse con alguien de la casa real. Jining asintió. Ya oí. Su temperamento no le sienta nada bien. Parecía conmovida por las palabras de Jiben y pensativa. Le tomé la mano y le hablé con firmeza. He admirado al heredero durante mucho tiempo. ¿Podrías transmitirme mis intenciones? Jining abrió mucho los ojos. Segunda hermana, ¿hablas en serio? Nunca me atreví a decirlo en voz alta. Pero como mi hermana mayor se niega, si la princesa consorte la elige mañana, solo empeorará la relación entre nuestras familias. Mejor me arriesgo y cumplo el deseo de mi hermana mayor. Convencida, Jining asintió solemnemente. No te preocupes, segunda hermana. Luego le contaré todo a mi tío. Espera, tercera hermana. Aunque el heredero no me elija, no hay problema. Pero no dejes que obliguen a mi hermana mayor. No te preocupes. El tío no obligará a nadie. Dejaré claras tus intenciones y las de ella. Jining era realmente ingenua. Aunque no consiguiera al heredero, Men Jiben tampoco. Esa noche Jining aún no había regresado. La Casa Real envió un mensaje, pasaría la noche allí. Ansiedad me indicó con la cabeza que progreso se había logrado. Al día siguiente llegó la princesa consorte en persona. Jining seguía ausente. No tuve más remedio que afrontarlo solo. En el camino, Men Jiben retorció su pañuelo con el ceño fruncido. Al verla actuar de nuevo, me hizo gracia. Hermana mayor, ¿qué te preocupa tanto? ¿Por qué estás tan melancólica? Forzó una sonrisa temblorosa. Hermana segunda, no es nada. Solo tengo un poco de miedo. Aunque sus labios decían que no era nada, los ojos de Men Jiben se enrojecieron. Con esa apariencia lamentable, si no hubiera escuchado sus verdaderos pensamientos, incluso yo me habría conmovido. Pasa mediodía, y esta desdichada chica aún no ha preguntado. Verdaderamente ciega. ¿Cómo podía temer semejante asunto? El matrimonio del heredero era de suma importancia. Entrar en la casa principesca es hundirse en el mar. Una vez dentro, esos altos muros me encerrarán de por vida. Amo la libertad, ¿cómo podría soportarla? Hermana mayor, no te preocupes, dije con inocencia. Jining dijo que el príncipe Jing es gentil y que nunca restringe a las mujeres de su casa. Nuestra tercera tía, cuando aún estaba en los aposentos interiores, siempre salía en un carruaje de 4 ruedas. Fingí ingenuidad, cada palabra la dejaba en ridículo. Además, ¿por qué dar por sentado que la princesa consorte te elegirá sin duda? La máscara que Men Jiben llevaba se hizo añicos. Si no me elige a mí, te elegiría a ti. Maldita ignorante. ¿Quién en esta capital no sabe que eres una arpía? Solo si la princesa consorte fuera ciega te elegiría. No mereces nada más que una vida con sirvientes, pisoteada y apaleada, ese es tu destino. Se me heló la cara. Mi reputación en la capital era ciertamente mala, pero ¿no era porque la había protegido, discutiendo por todas partes por su causa? Y ahora en su corazón, se había convertido en motivo de desprecio. «Te gusta burlarte de mí», dijo en voz alta. Solo hablaba con naturalidad. Seguía fingiendo. Ya no quería seguir sus mentiras. Si de verdad no quieres esto, ¿por qué no te retiras de la selección? Estoy dispuesto a casarme con alguien de la casa real. Esta desdichada se atreve a tal ambición. Debo aplastarlo. La mirada de Men Jiben se precipitó. Eres joven, demasiado ingenuo. No entiendes el carácter del heredero. ¿Cómo puedes saber que es bueno? Miré más allá de ella. Detrás, una de las doncellas de la abuela conducía a una matrona ricamente vestida por el pasillo. Probablemente alguien de la casa principesca. Insistí. Entonces la hermana mayor debe conocer la naturaleza del heredero. Bajó la voz con aire conspirador. He oído que es cruel, que disfruta atormentando a sus sirvientes.
Ya tiene más de una docena de concubinas. Si te casas con él, ¿cómo podrías encontrar la paz? Vi a la matrona detrás de nosotros sacudirse la manga y alejarse. Reprimiendo una risa, abrí los ojos de par en par, fingiendo horror. ¿Qué debo hacer? Hermana mayor, me temo. No te preocupes. Si la princesa consorte te elige, simplemente rehúsa. Yo tomaré tu lugar. Como hermana mayor, es mi deber protegerte. Me pellizqué el muslo hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas y luego la miré con gratitud. Hermana mayor, me tratas tan bien. Su rostro reflejaba tristeza al estrecharme la mano. Pero por dentro rebosaba de alegría, ya soñando con ser su consorte. Qué tonta, tan fácil de engañar. No te preocupes, hermanita. Cuando sea tu consorte, te elegiré personalmente un buen matrimonio. En el salón principal, la princesa consorte permanecía sentada erguida, con la mismísima matrona a su lado. El alivio me tranquilizó. Fuera cual fuera el resultado, la actuación de Meng Yuan había terminado. Ella, sin darse cuenta, seguía fingiendo. Había hecho todo lo posible. Ahora solo me quedaba esperar el destino. A cada pregunta respondía según las reglas. Meng Yuan, convencida de que cedería, guardó silencio. Por fin, tras preguntarnos nuestras fechas de nacimiento y horarios, la princesa consorte habló. Señora, ambas jóvenes de la familia Meng son brillantes y talentosas. Es difícil decidir. Pero Mojo tiene algunos requisitos. Su naturaleza es vivaz y gentil, las chicas recatadas podrían no ser adecuadas para él. Una cosa más. La princesa consorte dudó. La abuela le instó, por favor, habla con libertad. A mi hijo le encantan los caballos, los monos, las peleas de cricket, nada de eso es refinado. Su esposa debe estar dispuesta a jugar con él. Se ajustó la manga con torpeza. Me quedé atónito. Los intereses del heredero coincidían con los míos. ¿Sería el destino? Probablemente las palabras de Jining habían ayudado. El aire en la sala se volvió tenso. Meng Yuan se quedó paralizado, aferrándose a la esperanza. Sabores extraños, y aún así, benefician a ese desgraciado. Pero mi abuela me favorece, seguro que hablará por mí. Pero se equivocó. La abuela solo pensaba en el progreso de su nieto. No nos mimaba a nosotras, sus nietas. Si hoy le tocara elegir, me enviaría a mí. No por lástima, sino porque con mi reputación ya manchada, era raro encontrar pareja. Y a Yuan, con tantos pretendientes, se le podría reservar para que eligiera con más ventaja. De hecho, el rostro de la abuela se iluminó de alegría. ¡Qué maravilloso es el destino! A decir verdad, a mi segunda nieta siempre le han encantado estas cosas. La regañé a menudo por ello, pero nunca cambió. Ahora veo que el cielo ha dispuesto este matrimonio. La princesa consorte sonrió. Entonces parece que la segunda señorita Meng es muy adecuada. Dígame, segunda señorita, ¿está dispuesta a casarse con Mo Zhou? Antes de que pudiera hablar, Meng Yuan se inquietó, murmurando para sus adentros. ¿Por qué ella? En el camino prometió negarse. Seguramente no se atreverá a aceptar. Desde atrás me tiró de la manga. Me burlé para mis adentros, ignoré su indirecta y di un paso adelante. Esta humilde muchacha está dispuesta a casarse con el heredero. La princesa consorte se acercó y me tomó la mano con cariño. ¡Qué buena niña! En nuestra casa jamás te harán daño. La mirada de Meng Yuan a mi lado era como una espada, tan afilada que me atravesó la piel. La ignoré por completo, sonriendo mientras le respondía a la princesa consorte. Incluso después de que la princesa consorte se fuera, no me dijo nada. El odio la quemaba hasta los huesos, y solo con gran esfuerzo logró contenerse para no gritar. Irónicamente, mi abuela me elogió sin cesar, negándose incluso a reconocer sus palabras. Finalmente estaba tan furiosa que no cenó. Tras decidirse el compromiso, Meng Yuan fingió estar enferma y se quedó en casa durante 2 días. Sin duda, el golpe había sido duro. Desde la infancia hasta ahora, ella siempre había estado por encima de mí. Pero ahora, en el matrimonio, lo más importante de la vida, yo la había superado. ¿Cómo podría soportarlo? Sin embargo, hacía tiempo que la había descubierto.
No tenía intención de compadecerme. Y sin su falsa benevolencia zumbando en mis oídos, la casa estaba mucho más tranquila. Unos días después, mientras me arreglaba el pelo, Jining irrumpió sin aliento. Hermana segunda, supe que tu matrimonio con mi tío ya está resuelto. Genial. Ahora serás mi tía. Por un momento no supe qué responder. Forcé una sonrisa. Todo es gracias a ti, Jining. Para nada. A decir verdad, no ayudé mucho. La culpa se reflejó en su rostro. Ese día fui a la casa del príncipe, pero mi tío no estaba. Dijeron que había ido al monte Jinji, así que lo seguí. ¿Quién iba a imaginar que habría un derrumbe? Estaba atrapado en el camino. Para cuando lo encontré, mi abuela ya había elegido esposa. Así que el heredero nunca supo de mis sentimientos. Creí que había hablado con la princesa consorte, ayudando a asegurar este matrimonio. Pero no fue pura coincidencia. ¿Será el destino que nos uniéramos sin decirnos nada? Pero, segunda hermana, tengo más buenas noticias. Cambió de tema, sacó de su manga una horquilla de jade y la presentó como si fuera un tesoro. Adivina qué dijo tu tío cuando supo que te gustaba. ¿Qué dijo? Dijo que a él también le gustabas. La propuesta de matrimonio de ese día, la había pedido él mismo. Y esta horquilla de jade, dijo, es una señal de compromiso. El rostro de Jining se iluminó. Hermana segunda, ¿quién habría pensado que tú y tu tío estaban destinados así? Su alegría la hizo parlotear, pero mi corazón se inquietó. Nunca había conocido realmente al heredero, ¿cómo podía afirmar afecto? Pero el heredero ni siquiera me ha visto, dije con cuidado. ¿Cómo puede decir esas cosas? ¿Quién dice que no se conocen? En el banquete de los 100 días de mi hermano menor, mi tío estaba allí. No se conocieron, pensé. Quizás vagamente solo recordaba un breve gesto de asentimiento, una cortesía fugaz. Después de tantos años, apenas podía recordar su rostro. Seguramente no recordaba los míos. Le había confesado mis sentimientos solo porque Meng Yuan me acorraló. Pero él, ¿por qué diría que le gustaba? Ese día no hablamos, pero aún lo recordaba. Le planteé mis dudas, pero Jining las descartó. Si no lo recuerdas y aún te gusta, no es el destino. Hermana segunda, eres hermosa. Combinas a la perfección con mi tío. Forcé una sonrisa, aunque mi mente estaba confusa. Jining percibió mi inquietud. Pero, segunda hermana, si tú y tu tío comparten afecto, ¿no es algo bueno? ¿Por qué no te ves feliz? ¿Feliz? ¿Cómo podría? Nos vimos una vez y ya dice que le gusto, que me quiere como su esposa principal. ¿Acaso no nace ese deseo de la belleza? Si de verdad me caso con él, ¿qué pasaría si se enamora a primera vista una y otra vez? ¿Traerán concubinas, cámara por cámara, hasta que la casa se llene de ellas? Recordé las calumnias de Meng Yuan, que ya tenía más de una docena de mujeres. Quizás no fueran infundadas. Jining me miró con los ojos muy abiertos. No podía revelar mis dudas ahora, no después de mis mentiras anteriores. Lo ignoré. Claro que estoy feliz. El destino es realmente misterioso. Eufórica, Jining me colocó la horquilla en el pelo y me acribilló a preguntas sobre nuestro supuesto noviazgo. Incapaz de responder, cambié de tema y la convencí de salir al campo para desviar su curiosidad. Ella miraba a su alrededor con ojos brillantes, pero mis pensamientos vagaban lejos. En realidad, casarme con el heredero era una apuesta arriesgada. No lo conocía, tal vez me estaba lanzando a ciegas a la pérdida. Otra idea se apoderó de mí. Si elegían a Meng Yuan, mi fin sería mucho peor. Con su veneno me arruinaría, quizá casada con algún jugador despilfarrador que me atormentaría para siempre. Al menos en la casa principesca había poder. Los forasteros no podían tocarme. Si el heredero mismo resultaba problemático, solo necesitaba cultivar el favor de la princesa consorte. Cualquier tormenta que viniera, yo podía soportarla. Acero contra lanza, tierra contra inundación. Preocuparme por lo que aún no había llegado no era mi estilo. Al regresar a la mansión, me separé de Jining y vi a Meng Yuan salir de mi patio.
Siempre pasaba de largo a propósito para saludar a mi abuela, pero entraba directamente en mis aposentos. Esto solo podía ser una intriga. Al verme titubeó, pero enseguida se recompuso. Mi sospecha se acentuó. Hermana segunda, ¿dónde estabas? Esperé tanto. Se acercó con gracia, tomándome la mano como siempre. Observé su rostro antes de responder. Salí un rato con mi tercera hermana. ¿Qué trae a mi hermana mayor por aquí? Solo quería charlar. Pero llegaste tarde. Está anocheciendo, vendré otro día. Menos mal que salí a tiempo, casi me descubren. Mañana, esta desdichada sufrirá el desdén del heredero. Como pensaba, Meng Yuan estaba conspirando contra mí otra vez. Había planeado invitarla a tomar el té para escuchar más sobre sus pensamientos, pero se marchó apresuradamente sin darme ninguna oportunidad. Si la seguía, me arriesgaba a asustar a la serpiente. Por el momento solo podía esperar. Sin otra opción, le pregunté a Xiao Zhu, la criada. Solo dijo que Meng Yuan había estado sentado en mi habitación un rato, nada inusual. Sin embargo, la inquietud me corroía. Busqué por toda la habitación y encontré la prueba. El pañuelo que siempre colgaba al pie de mi cama había desaparecido. Inútil para la mayoría, pero peligroso en las manos equivocadas. En ese pañuelo bordado estaba mi nombre de cortesía. Solo mis allegados lo sabían. Supuse que Meng Yuan pretendía ponérselo a alguien para arruinar mi reputación. Por vil y sucia que fuera la táctica, si un hombre sostenía esa prenda y afirmaba tener intimidad, no tendría defensa. Entonces la Casa Real seguramente rompería el compromiso. Por el bien del nombre de la familia Men, mi abuela me abandonaría con quien fuera, sin importarle si era inocente o no. ¿Por qué? Desde pequeña, Meng Yuan me superó en todo. Nunca la ofendí, pero ella me combatió a cada paso. Ya no podía descifrar su mente ni me importaba intentarlo. En cambio, ordené a mis dos doncellas cercanas que vigilaran sus aposentos. Al anochecer regresaron. Ninguno de los sirvientes de Meng Yuan había abandonado la mansión. Entonces el cómplice debía ser alguien de la propia casa. Eso sería más fácil de manejar. Xiao Zhu, ¿estás segura de que nadie salió de su patio? Sí, mi señora. Solo Tao Xiang fue una vez al almacén. Los demás se quedaron dentro. El almacén. Ese recordatorio me impactó. Hace días mi tío había hecho un lote de baratijas costosas. Si mi pañuelo hubiera estado escondido entre ellas como regalo, llegaría a su destino sin ser visto. Envié a Xiao Zhu a investigar. Regresó pronto. Esa tarde un cargamento de esas baratijas había sido entregado en la residencia de Wang Shen, viceministro de Justicia. Wang Shenader ya había oído ese nombre hacía tiempo. Un conocido libertino de la capital con innumerables concubinas. Peor aún, ninguna sobrevivió más de 3 meses. Cada cadáver fue arrojado al campo de los pobres, envuelto solo en una estera rota, cuerpos torturados hasta quedar irreconocibles. Y este era el hombre con el que Meng Yuan quería enredarme. Si ella podía descartar la hermandad tan fácilmente, yo no tendría piedad a cambio. Los regalos seguramente acababan de llegar a su propiedad. Si me movía rápido, el paquete podría quedar sin abrir. Tenía que recuperar el pañuelo de inmediato. Tras darle instrucciones a Xiao Zhu, salí sigilosamente por la puerta trasera mientras aún había luz. Solo, no podía esperar entrar en la mansión de Wang Senador. La única persona en la que podía confiar era mi primo, Liu Ozian. Tendría que implorarle ayuda. Pero en la residencia de mi tío, Liu Ozian estaba ausente. Sin otra opción, me apresuré a ir a la taberna que frecuentaba. Allí efectivamente la habitación superior que siempre reservaba brillaba con la luz de una lámpara. Aliviado, abrí la puerta sin dudarlo. Primo, necesito. Las palabras se apagaron. El hombre dentro no era Liu Ozian. Sorprendido, retrocedí y murmuré una disculpa, listo para retirarme. Pero él habló primero: señorita Yidong, Liu Ozian no está aquí. ¿Qué te trae por aquí? Se acercó y lo reconocí, compañero de estudios de Liu Ozian. Nos habíamos visto varias veces, aunque no sabía su nombre. ¿Puedo preguntar dónde está mi primo ahora?
Salió de caza a las afueras de la ciudad. No regresará hasta mañana. El hombre que tenía delante vestía de blanco con el ceño fruncido y rasgos refinados. Quizás por el vino, tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes por la humedad. Nunca había estado sola con un hombre de mi edad, aparte de mi primo. Inquieta, hice una rápida reverencia. Gracias, señor. Tengo un asunto urgente. Me despido. Al girarme, su voz me detuvo. Señorita Gidon va a buscar a Liu Ocean. A estas horas ni siquiera podrá cruzar la puerta de la ciudad. Sus palabras fueron ciertas. Aunque lo intentara esta noche, para cuando llegara a la puerta sería demasiado tarde. Mañana sería demasiado tarde, el pañuelo ya estaba en manos de Wang senador. La desesperación casi me abrumaba. ¿Se derrumbaría toda mi meticulosa planificación en manos de Meng Yuan? Pareces preocupado, dijo en voz baja. Quizás pueda ayudar. Sus palabras despertaron una chispa de esperanza. Liu Ocean confiaba en este hombre, su carácter no podía ser malo. Sin mejor opción, no tuve más remedio que arriesgarme. No le conté el plan de Meng Yuan. Solo dije que se me había caído el pañuelo en el almacén y que los sirvientes debieron haberlo metido por error junto con los regalos. Le entregué uno de los pañuelos de Meng Yuan, junto con una carta de amor falsificada escrita a mano por ella, pidiéndole que hiciera el intercambio. Había decidido vengarme. No le quedaba escapatoria. Aceptó sin dudarlo, tomó las cosas y se fue. Esperé en la habitación con el corazón encogido. Media hora después, regresó. Le quité el pañuelo de la mano, y solo entonces se me quitó el peso del pecho. Le di las gracias con una reverencia. Gracias, señor. Seguramente le pediré a mi primo que te dé un buen regalo a cambio. Pero solo se quedó mirando la horquilla en mi cabello. Esa horquilla tuya es bastante única. Extendí la mano y lo toqué. Solo entonces recordé que aún llevaba el broche que me había regalado el heredero. ¿Qué quería decir con eso? ¿Será que lo codiciaba? No es precioso, dije. Si te gusta, te haré uno. Negó con la cabeza. Missy Don lo aprecia muchísimo. No puedo tomar lo que otro aprecia. Qué extraño. ¿Cómo podía saber que lo valoraba? Pero decidí no discutir. Sonreí y asentí. Tengo una buena noticia, dijo en voz baja. ¿La oirás? Sería un honor. Me comprometí hace solo unos días. ¿Missy Don compartiría una copa conmigo para celebrar? La petición fue peculiar. ¿Quién busca a otra jovencita para brindar por su compromiso? Sin embargo, su tono era sincero, no el de un libertino. Así que no me negué. Una copa de vino me dejó aturdido. Él siguió siendo un caballero y me envió a casa en su carruaje. En el camino, no podía dejar de reflexionar. ¿Qué hombre presta tanta atención a la horquilla de una mujer, e incluso acierta a distinguir su diseño? Y él también acababa de comprometerse. En verdad, últimamente había muchos días auspiciosos. Entonces una ráfaga de aire frío atravesó las cortinas del carruaje, despejándome la mente. ¿Cuántas coincidencias? ¿Sería posible que ese hombre fuera el heredero? Cuanto más pensaba, más probable me parecía. De ser así, había presenciado cada sórdido detalle de las intrigas de la familia Meng. Por suerte no lo había revelado todo. Quizás no pensaría demasiado. Aún así mi corazón temblaba. Permanecí despierto toda la noche con sueños llenos de sombras. Al amanecer, antes siquiera de peinarme, Meng Yuan vino a llamarme para saludar a la abuela. Ya no podía esperar a ver el desarrollo de la obra. Durante el camino, sus pensamientos se arremolinaban en la oscuridad. Ya he ideado una docena de maneras en que Wang Shen podría atormentarla, cada una más cruel que la anterior. Esta mudanza la dejará sin vida. Tan cruel, tan bien escondida durante más de una década. Si no fuera por mi fortuna al escuchar su voz interior, ¿quién sabe qué final me esperaba? Antes de llegar al salón de la abuela, se escuchó una conmoción en el patio delantero. Wang Shen había llegado. Los ojos de Meng Yuan brillaron. Luchó por contener su alegría y me empujó hacia adelante. ¿Qué pasa?
Vamos a ver. Entramos al salón. El abuelo y la abuela estaban sentados en los asientos altos, mi tío y mi tía a la izquierda, con el rostro serio. Enfrente Wansen se relajaba en una silla, tomando té con 2 cofres vermellón a sus pies. ¡Qué rápido! Ya trae los regalos de compromiso. A ver cómo se libra ese desgraciado. Meng Yuan estaba cegada por su propia presunción. Si de verdad se trataba de mi matrimonio, ¿por qué no llamaron ni a mi padre ni a mi madre? ¿Por qué solo a mi tío y a mi tía? Wang Shen nos vio con su rostro carnoso formando una sonrisa grotesca. Se acercó con paso de pato ansioso. Así que estas son las señoritas Meng, cada una más hermosa que la anterior. Soy Wang Shen, todo un honor. Fruncí el ceño y retrocedí. Meng Yuan, siempre la actriz, avanzó con gracia. El joven maestro Wang nos halaga. Tú también eres un hombre de talento. Incluso ante tal inmundicia, se aferró a su máscara de cortesía. Esta miserable muchacha no conocía el decoro, ¿cómo podría siquiera sentarse a la mesa? Se regodeaba en su orgullo, ciega a los rostros cambiantes a su alrededor. Wang Shen ya había difundido rumores de su relación con ella. Hasta ahora, los ancianos solo creían a medias. Pero al ver su tono recatado, la sospecha se transformó en convicción. Halagado, Wang Shen resopló de confianza. Meng darán duda de mis palabras. Entonces dígame, señorita Meng, ¿qué significa que una joven le deje a un hombre un pañuelo bordado con su nombre de cortesía? Un pañuelo es solo un objeto cotidiano para secarse el sudor. ¿Qué significado podría tener? Hermana mayor, ¿qué opina? Fingí ignorancia, presionando a Meng Yuan para que respondiera. Cayó en la trampa al instante. La segunda hermana se equivoca. Los pañuelos pueden ser comunes, pero un nombre de cortesía es privado, rara vez se conoce fuera del tocador. Si una chica lo cose en un pañuelo y se lo deja a un hombre, sin duda es una muestra de cariño. Apenas había pronunciado esas palabras cuando su tío se puso de pie de un salto y le dio una bofetada en la cara. Silencio. ¿Cómo crié a una niña tan desvergonzada? Mi tía rompió a llorar. Yuan, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? La bofetada dejó a Meng Yuan atónita, agarrándose la mejilla con incredulidad. Padre, ¿qué he hecho mal? Mi tío le lanzó el pañuelo a la cara. Compruébelo usted mismo. Al ver el nombre de cortesía bordado, su rostro se ensombreció. Abrió la boca y la volvió a cerrar, pero no pronunció palabra alguna. Wang Shen triunfante se estremecía de emoción, con la grasa de sus mejillas temblando. Dado que las intenciones de la señorita Meng son claras, ¿no sería cruel que Meng Deran separara a 2 amantes? Sus palabras enfurecieron a mi tía. Señalándole la nariz, gritó, tonterías. Mi hija jamás se rebajaría por ti. Ladrón. Seguro que le robaste el pañuelo. Wang Shen mantuvo la compostura. Los regalos que me envió su familia se abrieron ante muchos colegas. ¿Cómo pudo ser falso? Y dentro había una carta de amor escrita por la propia señorita Meng. Pero estos asuntos son privados, no conviene exhibirlos. Imposible, ese pañuelo era de esa desgraciada. Debió haberlo cambiado, seguro. Al darse cuenta de que la habían atrapado, Meng Yiben dejó de fingir. Con furia se abalanzó sobre mí. ¡Qué vil! ¿Fue obra tuya? Hermana mayor, ¿qué dices? No entiendo. Me hice a un lado, dejándola caer al suelo. El salón se sumió en el caos hasta que el rugido del abuelo lo silenció. Tras una pausa larga, declaró, una hija debe casarse. Como el cariño es mutuo, decidiré que Yiben se case con él. Debes tratarla bien de ahora en adelante. No. No puede ser entregada a un hombre tan vil. Mi tía protestó, pero mi tío la silenció con una mano. Con su deseo cumplido, Wang Shen sonrió radiante. No se preocupe, anciano. La trataré bien. La prepararé y la traeré pronto. Salió contoneándose, radiante de triunfo, dejando a los demás mirándose fijamente. Aún insatisfecho, mi tío pateó a Meng Yiben con fiereza. Mi tía corrió a protegerla, sollozando mientras se arrodillaba. Padre, recapacita. La crueldad de Wang Shen es bien conocida.
¿Acaso empujarías a Jiben al pozo de fuego? Abuelo, ese pañuelo nunca fue mío. Jidong lo escondió entre los regalos y así llegó a manos de Wang senador. Abuelo, por favor, ve la verdad. Todo fue obra de ese miserable. Meg Jiben se inclinó con desesperación, rogándole que se retractara de su orden. Hermana mayor, ¿por qué me calumnias? Ni siquiera me acerqué al almacén ayer. La negué con calma. No tenía pruebas. Intentó argumentar más, pero su abuelo la interrumpió. ¿Verdadero o falso, qué importa? Wang Shen tiene la evidencia. No cederá. Por la reputación de la familia Men, debes casarte, lo quieras o no. Les hizo un gesto a los sirvientes para que se la llevaran y luego se volvió hacia mi tío. Wang Shen tiene influencia en el Ministerio de Justicia. Dígale que consiga puestos para nuestros nietos allí. Mi abuelo y mi tío inmediatamente discutieron nombramientos oficiales, sin importarle el destino de Jiben. Para ellos, su valor no era más que influencia. Así su matrimonio se desplomó como una piedra en un estanque, con una breve onda y luego silencio. Desde ese día, estuvo confinada en su habitación. La abuela ordenó que hubiera guardias en su puerta para evitar que huyera o se quitara la vida. Mi tía lloraba a diario suplicando a su abuelo, pero él nunca cedió. Solo pudo preparar una generosa dote, con la esperanza de brindarle a su hija una escasa protección en esa casa. Casi envidié a Meng Jiben. En esta devoradora familia Meng, al menos tenía una madre que la amaba sinceramente. Si hubiera sido yo, mi propia madre habría cortado lazos sin dudarlo. Un amanecer, antes de que el cielo se aclarara, un pequeño sedán nupcial llevó a Meng Jiben a la casa de los Wang. Se decía que en su noche de bodas intentó suicidarse. Tras ser detenida, Wang Shen la vigiló con cautela, impidiéndole siquiera regresar a casa para la visita de rigor. Así que cuando volví a ver a Meng Jiben, había pasado más de un mes. Estaba en el jardín, admirando las flores, cuando nos cruzamos. Estaba demacrada, con el rostro pálido, desprovista de toda su gracia anterior. Al verme, ya no ocultó el odio en sus ojos. Me miró con fiereza. Meng Jidong, debes estar contento de verme reducido a este estado fantasmal. Tú te lo buscaste. ¿Qué tiene que ver conmigo? Su odio infundado ya no me conmovía. Pero mi indiferencia parecía provocar su locura. Toda mi vida seguí todas las reglas, mientras tú vivías desenfrenadamente a tu antojo. Desafiaste a tu abuela abiertamente, pero el día que eligieron a la esposa del heredero, ella te protegió. Mi madre y la tuya eran de baja cuna. Me agoté intentando ganarme el favor del anciano, mientras que tú no hiciste nada y seguiste siendo mi igual. Así que esta era la raíz de su odio. Nunca lo imaginé. ¿Por qué nunca pudo verlo? La única razón por la que nos sentábamos como iguales era porque la familia Meng nunca valoró a sus hijas. Para ellos éramos peones, a quien le importaba cuánto esfuerzo dedicara a congraciarse. Solo había 3 hijas en la casa Meng. La madre de Jining era de noble cuna, así que nadie se atrevía a maltratarla. Pero para Meng Jiben y para mí, era diferente. Todos querían pisotearnos. Había soportado una frialdad infinita. Al menos Jiben tenía una madre que se preocupaba por ella en todas partes. Mi madre solo se preocupaba por mi hermano menor, sin pensar en mí jamás. Si no me hubiera afilado hasta convertirme en acero, podría haber muerto aplastado hace mucho tiempo en esta devoradora casa Meng. Habíamos compartido la misma situación y deberíamos habernos apoyado mutuamente. En cambio, ella alimentó esos pensamientos venenosos. Abrí la boca para explicar, pero las palabras me parecieron insignificantes. Meng Jiben, no tiene salvación. Me di la vuelta, ignorándola, y me fui. Ya había decidido morir. Por fin encontró su oportunidad. Un trozo de seda blanca le quitó la vida. El día de su funeral, solo mi tía lloró hasta casi morir. Nadie más en la casa Meng ofreció siquiera palabras de duelo. No sentí alegría por su muerte, solo una leve tristeza, como un zorro llorando a su liebre. Desde el día en que vislumbré sus pensamientos hasta este momento, no había pasado ni medio año, y aún así, las hermanas habíamos llegado a tal final. Cuando me casé, la familia Men me envió con 10 millas de banderas rojas, de un extremo a otro de la calle. Mientras mi madre me vestía,
sus ojos rebosaban de sonrisas, sin rastro de reticencia. Mi corazón no se agitó. Solo pasaba de depender de los padres a depender de un marido. En esa época, las mujeres no podían forjarse un nombre ni una carrera, lo único que podían alcanzar eran estas cosas. En la cámara nupcial, se alzaba el velo rojo. El novio estaba de pie ante mí vestido con túnica escarlata, guapo, con una leve sonrisa. Era el hombre que había conocido en la taberna. Fingí sorpresa. Así que eras tú. Missy Dunn, nunca fue mi intención ocultarlo. Simplemente no sabía cómo hablar. Se apresuró a explicar como si temiera que lo malinterpretara. Ese día en la taberna, había sido lo suficientemente decidido, ¿por qué no aclarar un asunto tan insignificante? En ese momento, temí que te sintieras avergonzado. Solo quería resolver las cosas rápidamente, así que no le di demasiadas vueltas. Era la primera vez que conocía a la mujer que me gustaba. De verdad que no sabía cómo reaccionar. Al darse cuenta de lo que había admitido, su rostro se sonrojó extendiéndose hasta sus orejas. Se dio la vuelta para disimularlo. Se hace tarde, dijo en voz baja. Bebamos el vino nupcial. Observé su espalda nerviosa. Este aire era tan desprevenido, tan puro, mucho más fácil de manejar que los astutos zorros de la casa Men. Parecía que el camino para convertirme en consorte del aire sería más fácil de lo que jamás había imaginado. El fin.